esperemos un minuto que ingresen, ¿sí? Para que pongan atención. Ya está. Entonces, te dice aquí que la probabilidad de A es del 10%. ¿Mm? Ahora, la probabilidad de B es el 30%. La probabilidad de C es el 60%. Ahí está. Y te dicen, y te dan los defectuosos de cada uno de ellos. Entonces, por acá, separado, ok, la probabilidad de defectuoso, dado que es de A, es del 1%. La probabilidad de defectuoso, dado que salió B, es del 2%. Y por último, la probabilidad de defectuoso, dado que salió C, es del 5%. Del 5%. Y te piden a ti la probabilidad que venga de la máquina A, dado que salió defectuoso. Eso nos piden. Y nosotros necesitamos la probabilidad de defectuoso, ¿no? Porque esto va a necesitar este de aquí multiplicado por la probabilidad dividido entre la probabilidad de D. No, yo tengo todo, pero me falta la probabilidad de D. Entonces acá abajito encuentro la probabilidad de defectuoso. Entonces, sería aquí 0.10 por 0.01 más 0.30 por 0.02 más el último 0.60 0.60 por 0.05. Entonces la probabilidad de defectuoso va a ser igual a, un ratito para calcular,
0.04. Entonces ya tenemos todo. Prácticamente ya se acabó el ejercicio. Vamos a reemplazar aquí. Acá arriba sería 0.10 por 0.01. 0.10 por 0.01 dividido entre 0.04. Esto nos va a arrojar, estoy calculadora, acá está, 0.0. Sale 0.025, entonces sale 2.5%. Entonces la probabilidad, ¿no? La probabilidad, ¿no?, de que salga salga defectuoso y provenga de la máquina A, bueno, la probabilidad que provenga de la máquina A, dado que salió defectuoso, es del 2.5%. Del 2.5%. Entonces ahí tenemos. Voy a abrir el siguiente PPT un ratito. Que este PPT es el último que viene un poco de, bueno, que viene teoría, ¿no? Entonces acá te dice la variable aleatoria, discretas y continuas, ¿sí? Es una teoría que sería bueno tratar de aprenderlo de manera básica al menos, ¿sí? De manera básica. No es nada complicada, uy, pero sí no va a ser útil. Entonces el toque no, ¿qué significa una variable aleatoria? Te dice que es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Y que el dominio, ¿sí?, de una variable aleatoria X es el espacio muestral. Y el rango es un subconjunto de los números reales que vamos a denotar como Rx, ¿no?, o rango de X. ¿Qué significa? Mejor ejemplo de frente. Vamos a hacer un experimento aleatorio. Y dicen que este es lanzar al aire una moneda 3 veces consecutivas. Y ahí estamos colocando los posibles resultados. Estamos colocando los posibles resultados. Entonces, esto ya lo hemos visto. Entonces, el espacio muestral y un experimento aleatorio, que es de la segunda diapositiva, si no me equivoco, la segunda diapositiva. No está ahí, nada nuevo. Pero ahora te dice que te va a definir X como una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria es el número de caras obtenidas.
Entonces, el número de caras obtenidas en ese experimento aleatorio, ¿cuántas será? Puede salir 0 caras, puede salir una cara, 2 caras, hasta 3 caras. Entonces, ¿qué es en sí que debo responder? Son todas las posibles soluciones al número de caras, o sea, al experimento, a la variable aleatoria. Es lo único, facilito. No hay nada difícil ahí. Tú defines el experimento aleatorio y tú das las posibles respuestas a ese experimento. ¿Mm? Y el rango o el recorrido es del 0 al 3. ¿Mm? Acá igual las vamos a calificar, bueno, clasificaciones de las variables aleatorias. Ya sabemos que hay discretas y continuas. Sí, que eso se repite un montón de veces, ya saben que discretas y continuas. En general te dice que la variable aleatoria y discreta son mayormente conteos. Y las continuas, aleatorias continuas, sería mediciones como el peso, talla, longitud, temperatura. Te dice una variable aleatoria discreta. ¿Mm? Te dice que puede ser números finitos o infinitos, que ya lo hemos visto en el PPT pasado, que hablábamos de espacios muestrales finitos o infinitos. Misma cosa. Podemos tener números enteros finitos en la variable aleatoria discreta o también infinitos. En ese ejemplo te aclara que hay un examen que tiene 4 partes y la variable aleatoria va a ser número de partes del examen aprobadas. Tú te preguntas, si doy un examen con 4 partes, ¿cuáles son las posibles situaciones que va a ocurrir? Si yo entrego el examen, en el caso pésimo que me vaya, tengo 0 preguntas buenas, o 0 partes buenas. Una parte buena, 2 partes buenas, 3 partes buenas, o en el caso extraordinario, 4 partes buenas. Entonces ya tienes el rango o el recorrido de tu variable aleatoria, que son las posibles situaciones que se enfrenta esa variable aleatoria. Acá te ponen ejemplos, unos ejemplos de variables aleatorias discretas. Dice, llamar a 5 clientes es tu experimento. Tu variable aleatoria va a ser el número de clientes que te hagan pedidos. Si tienes suerte, te hacen los 5 clientes te hacen pedido. Pero puede ser que 4, que 3, que 2, o 1, o que ninguno te han pedido. Ahí está todo el recorrido o todas las situaciones que tiene la variable aleatoria. Es desde 0 hasta 5. Va a haber ocasiones, mm, como el ejemplo 3, que te dice hacerse cargo de un restaurante durante un día, ¿no? Variable aleatoria, el número de clientes atendidos si quieres poner, pero no sabemos el tope, ¿no? Y ustedes podrán decir, "Profe, pero infinito no puede ser, infinito no puede ser, obviamente no puede ser infinito, pero no sabes si atiende 10, si va a atender 11, o 15, o 20, o 30, o 40. Como no sabes, son unas discretas infinitas. Lo dejas expresado nomás. No sabes el fin, ¿no? Va a haber también, obviamente, vender un auto y te dice el sexo del cliente. Y tú lo vas a codificar 0 hombre y 1 mujer, ¿no? Entonces, las
variables aleatorias continuas, como ya sabemos que las continuas siempre son infinitos puntos, se va a dar expresado entre intervalos, ¿sí? O te van a dar el mínimo, ¿sí? Y tú sabes que no tienes un máximo si es que no te dan, pero te van a dar entre intervalos, te van a dar que pertenece al número de los reales, por lo mismo que no sabemos cuántos puntos hay en una variable aleatoria continua, porque del 0 al 1, solamente del 0 al 1, hay infinidad de decimales. Entonces, tú no puedes dar todas las posibles respuestas. Entonces aquí te aclaro un ejemplo. Que hay un experimento de llamadas telefónicas y se ponen a, te dice la variable aleatoria es tiempo y minutos entre dos llamadas consecutivas. Entonces, tú tomas el tiempo y yo te pregunto a ti, ¿cuáles son las posibles respuestas que pueden ocurrir de 0 a 5 minutos, no te digo? Ah, tú vas a decir 1 minuto con 2 segundos, 1 minuto con 3, 1 minuto con 4, 1 minuto con 55, con 57, con 1000, con 3000. Hay infinidad de puntos. Entonces, esa es una variable aleatoria continua, porque tiene una infinidad de puntos, una infinidad de posibles respuestas. Entonces, mayormente va a estar expresado así. Que x mayor o igual que 0, o que x va a ser entre 0 y 12.1. Acá te dice operar un banco, por ejemplo. Tiempos en minutos que se atiende al cliente o llegada de clientes que dice aquí. Tú ya sabes que no puede haber un tiempo negativo. Tiene que ser de 0 a más. Entonces, claro, es que la variable aleatoria va a estar o va a pertenecer al número de los reales x mayor o igual que 0. Y así sucesivamente. En la parte 2 te dice que hay un máximo de 12.1 onzas. ¿Mm? Y la variable aleatoria es la cantidad de onzas. Entonces ya sabemos que para llenar algo puede estar en 0 y acá hasta 12.1 que es la capacidad máxima. Obviamente no puede ser negativo. ¿Mm? Hablemos de eso de acá. Distribución de probabilidad discreta. Primero, te dice ahí que hay condiciones. ¿Qué hay condiciones? La condición número 1 te dice que cada f de x. ¿Qué significa ese f de x? La probabilidad que x ocurra. Por ejemplo, sería en un dado la probabilidad de sacar 2 o la probabilidad de sacar 1. Eso sería f de x, o sea, f de 1. La probabilidad que en el dado saquemos el número 1. También te dice que la sumatoria de todas f de x tiene que sumarte el 1. Ya sabemos que la probabilidad varía entre 0 y 1 y la suma de todas las probabilidades de un mismo experimento debe sumar 1. Debe sumar 1. Esas condiciones se deben cumplir para decir que estás en una distribución de probabilidad. Ahora, ahí está una distribución de probabilidad. ¿Qué tantas vueltas te puedes dar? Una distribución de probabilidad es una tablita donde aparecen los resultados, ¿sí? Los resultados o las posibles situaciones, hay que decirle, las posibles situaciones que tiene la variable aleatoria asociado a su probabilidad de ocurrencia. Esa es la distribución de probabilidad, que te dan los valores que pueden ocurrir asociados a su probabilidad.
Nada más. Y esto de acá lo puedo expresar en un gráfico. ¿Mm? Ya está expresado en un gráfico. Y acá, ¿sí? Se dan cuenta que hay una línea, porque es del 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando nosotros comencemos a ver continuas, como son infinitos puntos, acá va a estar tan pegadito que parece que estuviera pintado. Pero miren el comportamiento que tiene este. Tiene un comportamiento que yo he dicho antes, ¿no? Parecido a una distribución normal, este comportamiento de este ejemplo. Entonces, la distribución de probabilidades es la posible situación asociada a su respuesta, asociada a su probabilidad de ocurrencia. O sea, la posible situación o la posible respuesta que tengas asociado a su probabilidad. Entonces, aquí sería que tú tienes la probabilidad de vender 0 autos, es un 18%. De vender 3 autos, un 14%. 3 autos, un 14%. ¿No? Y ya tienes tu distribución de probabilidad. ¿No? Que a veces lo más difícil es tener esta distribución de probabilidad, porque sería sacar eh, cada probabilidad en todas las situaciones. ¿No? Por ejemplo, aquí te dice, se define la variable aleatoria como el número de hijos hombres que una pareja puede dar si tiene 2 hijos. Entonces tú piensas, si una pareja tiene 2 hijos, ¿en cuántas situaciones puede salir hombre? Primero pones todas las posibles situaciones. Que salgan 2 hombres, hombre, mujer, mujer, hombre y mujer, mujer. Entonces, tú tienes esas probabilidades. Que salga 2 hombres es un cuarto. Un hombre, un medio. 0 hombres, un cuarto. Ahí está tu probabilidad. Y la puedes expresar también de la siguiente manera, de este gráfico, o también de esta manera. ¿No? Es la forma de expresar la probabilidad. Las tres son válidas, ¿sí? De repente la más usada en los libros es la que aparece aquí abajo, ¿no? La que aparece ahí abajo, pero sigue siendo válida, ¿no? Sigue siendo válida las tres. La más usada, vuelvo a repetir, en los libros es la que está bajito. Ahora miren ese ejemplo, ¿sí? Si se define la variable aleatoria, la suma de los puntos obtenidos al lanzar 2 dados. 2 dados uno ya sabe cómo es. ¿Mm? Ahí está. La probabilidad que salga 2 es 1 sobre 36. Que salga 10 es 3 sobre 36. Y ahora lo puedo expresar también de esa manera. ¿Mm? Cada uno es correcto para expresar la distribución de probabilidad. También puedo hacerlo de manera gráfica. Y mire cómo es ese comportamiento de 2 dados simplemente. Si uno se da cuenta, ya tiene una distribución normal. ¿Mm? Al ojo parece una distribución normal. Parece un cerro. Por eso yo le mencionaba siempre la importancia de la distribución normal, que eso lo vamos a ver un montón de veces. Si uno se dedica a la investigación o a hacer proyectos, ¿mm? Lo va a ver un montón de veces, si es que lo hace correctamente. Muchas veces hacen tesis e investigaciones que ni saben lo que es una distribución normal, pero aplican sus propiedades.
incorrectamente lo aplican, pero tus resultados obviamente van a estar errados. Hay que quitarnos en la cabeza de porque me sale un resultado yo estoy bien, ¿sí? No. Es como decir, por ejemplo, si un ejemplo cualquiera hay que poner, ¿m? Que yo coma, por ejemplo, un pedacito de carne cruda, imaginemos, ¿m? Y no me haga nada. Entonces, decir, yo puedo comer un montón de carne cruda y no va a hacer nada, ¿no? Hay cosas que suceden, sí, y no te afectan porque no tienes el conocimiento ni la ejecución. En un caso de investigación, como de repente nuestros proyectos cuando trabajamos no son ejecutados, no están, por ejemplo, hechos para una investigación grande, no nos damos cuenta de nuestros errores, porque a la hora de demostrarlo, ahí es cuando uno se da cuenta. Porque, vuelvo a repetir, esas son fórmulas. Tú colocas números y la fórmula te van a salir. ¿Eh? Y la fórmula te van a salir. Pero si las propiedades que debes saber las ignoras, tus resultados van a estar errados. ¿Mm? Miren este de acá para explicarles, miren. Sí, imaginemos que este es lo que tenemos. No, bueno, esa es la distribución normal, perdón. ¿Mm? Y un valor de aquí sale X. Y te dice que el X es un 30%. Imaginemos un 30%. Ya tú puedes decir, sí, parece 30%. Y tus datos tienen esta distribución. Y tú eliges el valor, sigues eligiendo el valor X, porque tú estás asemejando estas dos distribuciones. Tú estás asumiendo que tus datos tienen distribución normal. Tú dices, 30% también. Entonces, estás informando mal, estás dando mal la conclusión. ¿Por qué? Porque estás asemejando dos distribuciones completamente diferentes. ¿Mm? Entonces ya comenzamos a ver la distribución normal, ya más o menos, poco a poco lo voy a comenzar a ver. ¿Mm? Entonces, a continuación también vamos a ver que hay probabilidad acumulada o función de probabilidad. ¿Mm? Tenemos probabilidad acumulada, que te dice que f de x mayúscula es igual que decir la probabilidad de que x sea menor o igual que x. O que la probabilidad de x sea menor o igual que 4, imaginemos. Son probabilidades acumuladas, ¿sí? Acumuladas. ¿Se acuerdan que también para la primera unidad había tablas acumuladas del HI? Acá también, es lo mismo. El HI viene a ser la probabilidad. También veremos gráficos de la probabilidad acumulada, ahí está. No es tan usado, pero al menos ahí está. Es un gráfico de la probabilidad acumulada que va acumulando todos los porcentajes hasta llegar al 1. Esta parte sí es importante, aunque lo vamos a repetir varias veces, es que tenemos, ¿sí?, un valor esperado que viene a ser la media y una varianza de la distribución discreta, de la distribución de probabilidad discreta. Te dicen que para el valor para la media o el valor esperado es X por f de X, sumatoria. Y es muy parecido a la fórmula que nosotros hemos trabajado en la primera unidad, con una diferencia que acá no hay entre n. Ya no hay entre n. Sí, porque ya estamos multiplicando por el f de x. Aquí
no hay entre n. Pero también hay que saber que hay otra forma de hallar la varianza, que es la siguiente. Acá te dice que hay, que hay el mismo cuadrito que hemos visto de el número de autos vendidos y que a ese cuadrito le saques el valor esperado o la media. El valor esperado o la media. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar x por f de x. Y la suma de todo eso es la media o el valor esperado. ¿Se acabó? ¿No? Nada difícil, nada del otro mundo. Ahora te pide hallar la varianza. Entonces lo primero que vas a necesitar es el x restado con tu valor esperado o con tu media. Después de eso, lo vamos a elevar al cuadrado, igual que lo hacíamos en la primera unidad. Y después de eso, multiplicarlo por el f de x. Ya está. Y como les digo que ya no hay entre n, sumamos y eso sería todo. El valor esperado y la varianza son fáciles de encontrar. La única diferencia es que ahora ya nos dividimos entre n, o en el caso de la varianza entre n menos 1. Ya no lo vamos a dividir. Un ejercicio facilito, vamos a ver. Te dice a ti, ¿es válida la distribución de probabilidad? Yo debo recordar cuándo es válida, cuando cada f de x es mayor o igual a 0. ¿Mm? Y que la suma de todos f de x den 1. Entonces, en este ejemplo, todos los f de x son mayores a 0. Hasta ahí estamos bien. Ahora, todos ellos sumados darán 1. Compruebo que exactamente sí da 1. La suma de todos ellos da 1. Y cada uno cumple con ser mayor a 0. Mayor o igual a 0. Cumple eso de ahí. Entonces, si lo sumo, suman 1. Entonces, esto es verdad. Sí, la distribución es válida. Miren que la distribución de probabilidad simplemente es el X, lo que puede ocurrir asociado a su probabilidad. Nada más. Eso lleven a la cabeza al menos. Que es una distribución de probabilidad a lo que puede ocurrir asociado a su probabilidad. Nada más. Acá te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que X sea 30? Facilito. 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor o igual que 25? Ah, dice menor o igual que 25. Todo esto de acá. Sumamos 0.35. Que sea mayor que 30. El único mayor a 30 es 35. 0.40. Y ya está. Obviamente que está bien sencillo aquí, pero entendamos lo básico. ¿No? Ahí se acabó el ejercicio facilito. Una parte importante que debemos aprender es que también hay distribución de probabilidad continua. ¿No? Que aquí, como hay infinitos puntos, no se va a llamar simplemente en función de probabilidad, sino función de densidad de probabilidad. Por lo mismo que hay infinitos puntos, no ubicamos un punto, ubicamos en un gráfico un área bajo la curva.
¿Mm? Por eso ya no se le llama función de probabilidad. Aunque de manera general uno lo puede llamar, pero lo correcto sería, si nos referimos a una distribución de probabilidad continua, sería función de densidad de probabilidad. ¿Mm? Ahí obviamente te dicen por ahí abajito en la parte celeste que no es como la discreta, que hayas la probabilidad directamente. ¿Mm? Que hayas la probabilidad directamente, que sea el X que sea igual a 2. Buscas la probabilidad de 2 y lo ubicas. No. Acá como es un área bajo la curva, vamos a hallar un, un pedacito o un mini intervalo de lo que te está pidiendo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona gráfico gracias a las derivadas. ¿Mm? Gracias a las derivadas. Pero como ¿cómo podría decirte? Nosotros queremos la parte práctica, hacia la utilidad, no la demostración, entonces al menos quédate con la idea de que una distribución de probabilidad continua se encuentra gracias a las derivadas y las discretas son probabilidades que podemos encontrar directamente. Ahora vamos con este PPT. Ya quedan 2 minutos, ¿sí? Salimos y entramos otra vez.